Buenos días a nuestro amable auditorio. Estamos aquí en los jueves de capacitación electoral y por este Tribunal Electoral con la finalidad de tener un acercamiento con la sociedad veracruzana. El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es el relativo al régimen de partidos políticos. Mi compañero Ángel Noguerón y una servidora, Erika García Pérez, vamos a iniciar esta charla con ustedes. Buenos días. Bienvenidos a los jueves de capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz. El día de hoy, como ya lo comentó mi compañera, nos toca analizar el régimen de partidos políticos. Para ello, creo que es válido comentar que la vida democrática de nuestro país, de nuestro estado, de nuestros municipios, no se podría concebir sin la participación activa de los partidos políticos, quienes además tienen un lugar preponderante en los procesos electorales. De ahí la importancia de analizar algunos tópicos generales en relación a conocer qué son los partidos políticos, cuáles son los requisitos para la formación de un partido, cuál es la forma de su registro, permanencia, sus prerrogativas, qué entendemos por coaliciones y frentes, qué es la paridad de género y la postulación de candidatos y, a grosso modo, conocer cómo funciona el financiamiento de los partidos políticos. Son los temas que vamos a abordar a lo largo de la plática que tendremos el día de hoy. Y bueno, para iniciar, tendríamos que preguntarnos qué es un partido político, qué entendemos por partido político. Creo que todos estamos familiarizados con las siglas, los emblemas, los colores, los nombres de los partidos políticos, pero en realidad, ¿qué debemos entender por un partido político? Bueno, aquí les voy a presentar tres conceptos descriptivos. En el primero podemos decir que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos cuyos fines son ejercer el poder público y canalizar intereses específicos de los ciudadanos. Por otra parte, la Constitución Federal y la Constitución local se manejan más o menos en los mismos términos al decir que los partidos políticos son entidades de interés público con el propósito de promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y municipal. Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 3 es un poco más amplia al señalar que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro legal ante el Instituto Electoral o ante los organismos públicos locales electorales, y tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Bien, de estas definiciones, de esos conceptos, podemos derivar cuáles son las finalidades de los partidos políticos. Estas finalidades las podemos centrar en cuatro, que son la participación del pueblo en la contribuir a la integración de los órganos de representación política, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Ahora, este ejercicio o el poder público lo vamos a hacer de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Y esto también será mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Además, la finalidad de los partidos políticos también es garantizar la paridad entre los géneros de candidaturas a legisladores federales y locales. En este sentido, podemos encontrar dos tipos de partidos políticos, que son a nivel nacional y a nivel local. Los partidos políticos a nivel nacional necesitan tener un registro ante el Instituto Nacional Electoral, y los partidos políticos locales, es decir, los estatales, necesitan tener un registro ante el Organismo Público Local Electoral. Estos son los OPLES. A nivel nacional tenemos registrados los siguientes partidos. Tenemos el PAN, el PRI, el PRD, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Morena.
Estos partidos, además de tener su registro a nivel nacional, también cuentan con un registro a nivel estatal, es decir, cuentan con un registro ante el OPLE de Veracruz. Sin embargo, aquí habría mencionar también, como dato curioso, es que en el estado de Veracruz no cuenta con registro de ningún partido local, solamente cuentan con registros de los partidos nacionales. Ahora bien, uno de los requisitos para que los partidos políticos tengan vigencia es que deben de tener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en una elección para renovar el Poder Ejecutivo o las cámaras del Congreso de la Unión. Si los partidos políticos no logran tener por lo menos este 3% de la votación válida emitida, la consecuencia legal es la cancelación de su registro. Entonces, los partidos políticos deben cuidar mucho que en las tengan por lo menos este mínimo de votación requerida para efecto de su registro ante el INE o ante el OPLE, según se trate de un partido nacional o de un partido local. Aquí podemos tener también unos casos muy interesantes. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos el caso del Partido Encuentro Social, que perdió su registro en el 2018. El Instituto Nacional Electoral decidió que, en virtud que el Partido Encuentro Social no había obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección, tenía que cancelarle el registro. El partido, obviamente, recurrió la decisión del INE, se fue el asunto hasta la Sala Superior y la Sala Superior determinó que la actuación del INE era correcta, que al no haber obtenido el partido recurrente por lo menos el 3% de la votación válida emitida, tendría que perder su registro. Mediante el expediente SUB-RAP 383/2018, en donde además, como dato curioso, el Partido Encuentro Social alegaba que como base se le podría tomar la cantidad de legisladores que había obtenido en la elección. Sin embargo, le fue negado este argumento por la Sala Superior y prevaleció la regla constitucional de tener por lo menos el 3% de la votación válida emitida, lo que no logró y por lo tanto dicho partido perdió su registro. Tenemos también dos casos en el estado de Veracruz. Estos son del 2016, en donde el Partido Alternancia Veracruzana y el Partido Cardenista, en noviembre de 2016, mediante acuerdos emitidos por el OPLE, perdieron el registro, igual que el anterior caso, por no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida. Los partidos también recurrieron los acuerdos del OPLE y estos fueron analizados por este Tribunal Electoral de Veracruz, confirmando en diciembre del mismo año, mediante el RAP 81/2016, que la decisión del organismo público local electoral había sido correcta y por lo tanto tendría que cancelarse los registros de estos partidos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitan las organizaciones civiles para adquirir el rango de partidos políticos? La formación de un partido político. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un partido? Bueno, de entrada necesitan estas organizaciones tener una declaración de principios, un programa de acción y unos estatutos. Sea una organización que aspire a ser un partido político nacional o local. Necesita documentos básicos para poder aspirar a tener el rango de partido político. Ahora bien, como pueden ver en la lámina, hay una distinción entre los requisitos de un partido político nacional y un partido político local, que van muy de la mano. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un partido político nacional, necesita por lo menos 3,000 militantes en 20 entidades federativas, o en su caso,
300 militantes en 200 distritos electorales uninominales. Ahora, hay otra regla más. Ya sea que tenga los 3,000 militantes en las 20 entidades federativas o los 300 militantes en 200 distritos electorales, la suma total de los militantes no puede ser inferior al 0.26% del padrón electoral federal utilizado en la elección inmediata anterior. Esto es un requisito complicado para los que aspiran a tener el rango de partidos políticos a nivel nacional, y es un requisito que también tienen los partidos políticos o las asociaciones que aspiran a tener el rango de partido político a nivel local, solamente que el número de afiliados va a cambiar. Cuando se trata de una organización, cuando se trata de organizaciones civiles a nivel local, estas necesitan por lo menos tener 2/3 partes o militantes en 2/3 partes de los municipios que integran la entidad federativa. Y la regla del 0.26% también aplica para los que aspiran a tener el rango de partidos políticos locales. Es decir, a nivel local, a nivel estado, necesitan tener por lo menos, al sumar el número total de sus militantes, el 0.26 del padrón electoral estatal. Ahora bien, para la creación de un partido nacional, ya vimos cuántos militantes necesitan tener, pero ¿qué más necesitan realizar las organizaciones civiles? Bueno, lo que necesitan es la realización de asambleas. En este caso, en la imagen que están observando, podemos ver que es para un partido de carácter nacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer una organización civil? Asambleas en 20 entidades o en 200 distritos electorales. Estas asambleas deben de estar acompañadas de un funcionario del Instituto Nacional Electoral. Este funcionario, ¿cuál es su objetivo o cuál es su participación al llevar a cabo estas asambleas? Pues es la de certificar. ¿Qué es lo que va a certificar? Primero que nada, certificar que la asamblea estatal tenga por lo menos 3,000 personas presentes, o si se trata de una asamblea distrital, que sean 300. Para ello se tendrán que levantar listas de afiliados. Estas listas de afiliados deben de contener el nombre, domicilio, clave y folio de la credencial del elector. Lo otro que este servidor público va a certificar es que no participen organizaciones con objeto diferente al de constituir el partido político. Este es el otro requisito que deben de cumplir: la celebración de asambleas. En el caso para constituir un político a nivel nacional, asambleas también tendrán que tener la presencia de, como ya lo mencioné, de un funcionario del INE. En estas asambleas han de asistir, para esto hay otro tipo de asamblea, una asamblea nacional. Independientemente de las asambleas previas que se realizaron, también tendrán que hacer a finales de diciembre una asamblea nacional. En esta asamblea nacional también se requiere la presencia de INE. En este caso también se van a verificar varias situaciones. Una de ellas es que se cuente con la presencia de los delegados o suplentes. Estos delegados ya fueron previamente seleccionados en las asambleas que se realizaron con anterioridad. También tendrán que presentar las actas de las asambleas que se realizaron con anterioridad. Tendrá el funcionario del INE que verificar la identidad y la residencia de los delegados. Esto lo va a hacer a través de sus credenciales de elector. En las asambleas, en esta Asamblea Nacional, los delegados que estén presentes tendrán que aprobar
la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que propone la organización para adquirir el rango de partido político. Y finalmente, este funcionario del INE tendrá que verificar, al sumar de las actas que les los afiliados, tendrá que constatar que efectivamente se cuenta por lo menos con el 0.1% de ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral federal. Ahora, la misma situación se pretende constituir un partido político local, solamente que en este momento ya no es la presencia de un funcionario del Instituto Nacional Electoral, sino un funcionario del organismo público local electoral, que hará más o menos la misma función. Es decir, tiene que verificar, tiene que certificar que el número de afiliados presentes en las asambleas sea por lo menos del 0.26% del padrón electoral del distrito, del municipio o de la demarcación. Se levantarán también listas en donde se asentarán los nombres, domicilio, clave y foto. Y verificará también que no participe en organizaciones con objeto social diferente a de la constituir el partido político. Esta es la diferencia, o estos son los requisitos hasta este momento que llevamos a la par, tanto para un partido político a nivel nacional como a uno de nivel local. Ahora bien, cuando se trata de partidos políticos locales, así como a nivel federal, tiene que constituirse una última asamblea, una asamblea local constitutiva. Esta asamblea local constitutiva también requiere de la presencia de un servidor público designado por el organismo electoral. Al igual que, como ya lo mencionamos, este servidor público tendrá que verificar la asistencia de los delegados, las actas para que se celebraron cumpliendo los requisitos, comprobar la identidad y residencia de los delegados, la aprobación de la declaración de principios, programas de acción y estatutos del futuro partido electoral y la verificación de por lo menos el 0% de afiliados. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí vamos a observar que los requisitos hasta este momento pues son muy parecidos, solamente se van adaptando del nivel de un partido político nacional a uno local. Bien, ahora, el procedimiento para el registro de los partidos políticos. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, si se trata del registro para un partido político nacional, esta solicitud se tiene que realizar ante el Instituto Nacional Electoral posterior a la elección de presidentes mexicanos. Si se trata de un partido de índole local, su solicitud tendrá que ser ante el organismo público local electoral del Estado. De igual manera, tendrá que ser en enero posterior a la elección de gobernador. De esto, bueno, podemos traer un dato que únicamente se pueden registrar nuevos partidos políticos cada 6 años. Bien. Ahora, tanto los partidos políticos nacionales o locales, o más bien las organizaciones que aspiran a obtener su registro, deberán de acompañar a su solicitud la declaración de principios de acción y los estatutos aprobados por los afiliados. Esta aprobación, como ya dijimos, es durante las asambleas. Tendrán que presentar también las listas nominales de sus afiliados, las actas de asamblea celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipales, etc.
y el acta de asamblea nacional para el caso de partidos nacionales o el acta de asamblea local constitutiva, los estatales. Ahora, el procedimiento para el registro de partidos políticos a nivel nacional. El Instituto Nacional Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos, verificará el procedimiento de constitución establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, tendrá que formular el proyecto de dictamen, constatar la autenticidad de las afiliaciones. Esto lo puede hacer mediante uno de dos procedimientos, es verificar las listas de afiliaciones en su totalidad o hacer un muestreo aleatorio. Pero, sin duda alguna, lo que sí tendrá que verificar es que al sumar todas las afiliaciones, como ya lo hemos mencionado, debe de cumplir por lo menos con el 0.26%, por lo menos, del padrón electoral federal. Y también verificar las afiliaciones que tengan como máximo un año de antigüedad. Del registro del partido político local, el OPLE será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos, verificar el procedimiento de constitución y a su vez le pedirá auxilie a fin de verificar el mínimo de afiliados requeridos, que es del 0.26% del padrón electoral o municipal, dependiendo. También verificará la autenticidad de los afiliados y verificará que las afiliaciones tengan un año de antigüedad como máximo. Esto es debido a que el INE en sus bases de datos tiene la capacidad de poder ver si los ciudadanos o las listas cuentan con un registro. Ahora bien, para el registro de un partido político local, bueno, para esto el INE debe de contar, aún tratándose de organizaciones que pretenden obtener su registro para alcanzar a ser partidos políticos locales, el INE tiene la obligación de tener un libro de registro de partidos políticos locales. Este libro debe de contener la denominación del partido político, el emblema y color o colores que lo caractericen, la fecha de constitución, los documentos básicos, la dirigencia, el domicilio legal y el padrón de afiliados. Independientemente de esto, bueno, aquí como otro dato, independientemente de esto, cuando los OPLES reciban un escrito de intención o una asociación civil pretenda su registro como partido político local, siempre, en todo momento, los OPLES tendrán que avisarle al INE de estas intenciones. Ahora bien, del registro de los partidos políticos, tanto nacional como local, ¿cómo es el procedimiento a seguir? Dependiendo de si se trata de partidos políticos nacionales o locales, ya sea el INE o los OPLES, verificarán que no exista una doble afiliación a partidos ya registrados o en formación. Esto podría resultar muy común, que en el momento que las organizaciones civiles presenten sus listas de afiliados, es muy probable que en ellas encontremos a más de un ciudadano registrado en esas listas, pero además que también exista un registro en algún partido político. Para ello el procedimiento es el siguiente. El INE o el OPLE darán vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Si aún después de esta vista persiste la doble afiliación, entonces se le va a requerir al ciudadano para que se manifieste al respecto. Si no hay manifestación del ciudadano, entonces lo que procederá es que subsistirá la afiliación más reciente. Bien, posterior a esto, ya sea el INE o el OPLE, tendrán que emitir un proyecto de dictamen dentro de los 60 días posteriores a la solicitud de registro.
en donde resolverá lo conducente. Si procede el registro, se expedirá un certificado. Si no procede el registro, entonces el INE o el OPLE tendrá que fundamentar las causas que lo motiven y comunicará a los interesados para que en su caso estos puedan recurrir la resolución. El registro surte efectos a partir del 1 de julio del año previo a la siguiente elección y este registro tendrá que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial. Ahora bien, vamos a aterrizar un poco lo que hemos platicado hasta este momento para las organizaciones que pretenden adquirir el rango de partido político local, específicamente en nuestro estado de Veracruz. Para ello nos vamos a ayudar del acuerdo OPLE CG 245/2018, que trata sobre los lineamientos que emite el organismo público local electoral del estado de Veracruz para el procedimiento de constitución de partidos políticos locales en el estado durante 2019-2020. Bien. Retomemos un poquito los requisitos que ya hemos platicado. Sabemos, de lo que ya hemos dicho, que las organizaciones civiles tienen como requisito tener militantes en cuando menos 2/3 partes de los municipios o distritos electorales del estado. Pero ¿cómo traducimos estas 2/3 partes? Específicamente en nuestro estado estamos hablando de 20 distritos electorales o 141 municipios. Que tener presencia las organizaciones civiles. Ahora, recuerdan que también estábamos hablando que el mínimo de afiliados no debe de ser inferior al 0.26% del padrón electoral utilizado en el proceso local electoral anterior, es decir, el del 2017-2018. En ese electoral tenemos que en Veracruz contamos con 5.784.064 ciudadanos, es decir, que las organizaciones civiles deben de tener por lo menos 15.039 ciudadanos afiliados para poder aspirar a su registro como partidos políticos en Veracruz. Bien, habíamos dicho también sobre las asambleas. Ello quiere decir que las asambleas tendrán que realizarse en cuando menos 20 distritos electorales o en 141 municipios, ante la presencia de un funcionario del OPLE, que va a tener que certificar, bueno, lo que ya habíamos comentado. Después tenemos la Asamblea Local Constitutiva. Esta Asamblea Local Constitutiva se debe de realizar a más tardar en diciembre del 2019, con los delegados propietarios suplentes y con la aprobación de la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, que esto más o menos ya lo habíamos comentado. Requisitos para cualquier organización que quiera obtener su registro a nivel local. Bien, ahora, esto nos lleva a más o menos tener una idea de un calendario de los pasos a seguir para lograr el registro en Veracruz. Esto es, en enero del 2019, todas las organizaciones interesadas tendrían que haber presentado un escrito de manifestación de intención. De febrero a diciembre del año en curso, tendrían que celebrar las asambleas correspondientes para que en enero del 2020 puedan realizar formalmente su solicitud de registro y en julio de 2020, en caso de que lo obtengan, empieza a surtir efectos constitucionales su registro. Bien, entonces, recapitulando un poco, las civiles deben tener 15.039 afiliados, celebrar asambleas en por lo menos 2/3 partes de los distritos o municipios y celebrar además
una asamblea local constitutiva. Ahora bien, de lo que hemos analizado hasta este momento, podemos decir que el proceso para obtener el registro se puede dividir en 3 etapas. Primero, solicitar ante el OPLE, mediante su escrito de intención, como partido político. Segundo, la celebración de las asambleas. Y tercero, entonces sí, la solicitud formal del registro ante el OPLE, quien lo va a analizar y en su caso, pues les otorgará el registro. Ahora, este es el procedimiento a grosso modo de las etapas que deben de seguir estas asociaciones. Pero ahora veamos, detengámonos un poquito y analicemos el principio nuevamente. Este escrito de intención, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, el escrito de intención tendrá que ser presentado ante la oficialía del organismo público local electoral. Deberá ser al presidente del Consejo General del OPLE, quien instruirá quien lo remitirá a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Esta dirección es la que va a analizar el contenido del escrito de intención. Bien, ahora, entonces, ¿qué debe de tener este escrito de intención? El escrito de intención debe de tener la denominación de la organización, el número telefónico, así como el dentro de la ciudad de Jalapa, correo electrónico, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, nombre de la o el representante de la organización, la denominación del partido político local a constituirse y sus siglas, el colores que identificarán a la organización, indicar el tipo de asambleas que llevará a cabo, ya sea distritales o municipales, la manifestación de que entregará a la unidad de fiscalización cada mes los informes del origen y destino de los recursos utilizados en las actividades que realice desde la presentación del escrito de intención hasta que se emita la resolución respecto a la solicitud de registro. El responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros de la organización y la firma autógrafa de la representante. Estos son los requisitos con los que debe de cumplir el escrito de intención y son los primeros que va a vigilar la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, que deben de cumplir los interesados. Además de esto, este escrito de intención deberá anexar lo siguiente, que son el original o copia certificada del documento idóneo con que se ostenten quien o quienes representen a la organización, solo en el caso de que este requisito no se acredite con un acta constitutiva. Presentar en medio digital el emblema y colores que identificarán al partido político local en formación y el formato de declaración bajo protesta de decir verdad, que es de ceñirse sus actos al marco constitucional y legal vigente. Estos son los anexos que debe de contener el escrito de intención. Bien, pero ahora, una vez que estas asociaciones ya lograron obtener el rango de partidos políticos, no pueden dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque pueden perder el registro. Ahora bien, la pérdida de registro de un partido político. ¿Cómo es que un partido político puede perder su registro después de haberlo obtenido? Bueno, podemos verlo en la siguiente imagen. La pérdida del registro de un partido político puede ser propiciada cuando deja de cumplir con los requisitos necesarios para obtener su registro, cuando incumple de manera grave y sistemática con sus obligaciones, cuando no participa en un proceso electoral ordinario o, si participa, no obtiene por lo menos el 3% de la votación válida emitida en una elección ordinaria, en el ámbito que le corresponde, es decir, federal, local. Bien. Para ello, acerca del registro, el Consejo General del OPLE emite una declaración de pérdida de registro, la cual será publicada en la Gaceta Oficial o en el periódico oficial. Sin embargo,
Aquí, como dato curioso, es que la pérdida del registro no tiene efectos en relación con los triunfos de los candidatos en las elecciones, según el principio de mayoría relativa. Ahora, esto es a nivel local, pero ¿qué pasa cuando se trata de un partido político a nivel nacional? La situación cambia un poco. Los efectos son los mismos. Pierde el registro, sin embargo, cuando se trata de partidos políticos a nivel nacional, tiene un que es registrarse a nivel local, es decir, registrarse en cada una de las entidades federativas, pero para ello también tiene que cumplir con algunos requisitos, que son: si no obtiene el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario, puede optar por el registro del partido político local siempre que en la elección inmediata anterior, en el estado en donde pretenda obtener su registro, tenga por lo menos el 3% de la votación válida emitida, que es el requisito base. Y que además hubiere propuesto candidatos propios en al menos la mitad de municipios y distritos. También, bueno, como otra consecuencia del pérdida del registro, se extingue la personalidad jurídica del partido político. Sin embargo, los dirigentes y candidatos deben cumplir con las obligaciones en materia de fiscalización que establece la Ley General de Partidos Políticos. Ahora, ¿cuáles son las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos ya establecidos, ya que tienen su registro, ya que están trabajando? Bueno, estas prerrogativas son las siguientes: tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, participar del financiamiento público correspondiente para sus actividades, gozar del régimen fiscal y usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Estas son sus prerrogativas. Bien, eso sería de mi parte, hasta donde me tocaría mi exposición, y cedo el uso de la voz a mi compañera, la maestra Erika García, para que continúe con la exposición. Gracias. Gracias. Bueno, uno de los derechos que tienen también los partidos políticos es formar coaliciones. La Ley General de Partidos Políticos maneja 3 figuras, que son frente, coalición o fusión. El frente no tiene fines electorales, más bien son fines culturales, fines sociales. En ellos no nos vamos a centrar. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en lo que es las coaliciones que tienen fines electorales. Una coalición es cuando 2 o más partidos políticos se unen para postular candidatos. Tenemos varios tipos de coaliciones establecidos en nuestra propia ley. Estamos hablando de coaliciones totales, coaliciones parciales y coaliciones flexibles. Los partidos políticos no podrán postular candidatos donde ya hubieran postulado como tal la coalición. Tampoco podrán registrar como candidatos propios a los que queden registrados por la coalición. Las coaliciones no podrán registrar candidatos que ya fueron registrados por un partido político. Para formar una coalición, los partidos deberán celebrar un convenio. No se pueden distribuir o transferir los votos mediante convenio. Esto generalmente sucede cuando los partidos políticos coaligados se encuentran en la penosa situación de que están propensos a perder su registro. Generalmente en años anteriores se había suscitado que cuando los partidos políticos están por perder su registro y fueron en el proceso que se desarrolló en coalición, lo que pretendían era que se transfirieran los votos. Al estar coaligados, lo que ellos sostenían en algunos asuntos que conocimos en este tribunal era: al estar coaligados, yo no alcanzo el 3% que ya se mencionó, que es el límite para tener el registro, para conservar el registro. Al no alcanzar yo ese porcentaje, entonces lo que ellos decían era: del otro partido que se coaligó, los votos que a ellos les sobren,
para que yo logre alcanzar el porcentaje requerido. La Ley General de Partidos establece que eso no puede ser. Incluso si los propios partidos lo asentaran en el convenio de coalición que deben de celebrar, esta cláusula sería invalidada, porque no existe la permisión de transferencia de partidos políticos. Como ya también se mencionó, una vez que se concluye la etapa de resultados y se hace la declaración de validez de la elección de que se trate, la coalición aparece, no así los triunfos que hayan obtenido. Los delegados aparecerán en las boletas los propios emblemas y los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos. En el caso, también se ha suscitado, los ciudadanos cuando acuden a votar en la jornada, votan marcando varios partidos. Si estos partidos están coaligados, se considerará como un voto válido, pero ese voto se contará como un solo voto para el candidato de la coalición. Cada partido coaligado también deberá de registrar sus propias listas de candidatos a diputados, en el caso de federal, en el caso local para diputados de RP, de representación proporcional. Y deben de tener el principio de uniformidad. Este principio de uniformidad lo estableció Sala Superior a través de una jurisprudencia en la cual determina que al interior de la coalición, los integrantes de la coalición deben de verse como una unidad, es decir, no se valdría que si se coaligan y sacan un candidato, que los otros partidos no apoyen este candidato. Los que integran la coalición, al haber convenido postular un mismo candidato, todos deberán apoyar el mismo candidato. Más o menos en este sentido va esto del principio de uniformidad. Ahora, como ya les había yo mencionado, la ley de partidos señala 3 tipos de coaliciones: total, parcial y flexible. Aquí en el estado de Veracruz, en los últimos 3 procesos electorales que hemos tenido de los 3 tipos de coaliciones. Hemos tenido la coalición total, que es la que postula la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. La plataforma electoral es la que van a sustentar los candidatos, donde vienen las acciones, los objetivos, todo lo que ellos pretendan realizar al momento de obtener el triunfo. Si la coalición es para la elección de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de... Lo mismo sucede en el caso de una elección local. Si se coaligan, en el caso de diputados, también se tendrán que coaligar para la elección de gobernador. Ahora, la coalición parcial es en un mismo proceso, ya sea federal o local, se van a postular por lo menos el 50% de los candidatos bajo una misma plataforma electoral. Y en el caso de la coalición flexible, estamos hablando de que por lo menos un 25% de candidatos se postularán con la misma plataforma. Como ya lo mencionábamos, los convenios de coalición son importantes, dado que es donde se van a sentar qué partidos integrarán la coalición, el proceso electoral que da origen, ya sea una elección de diputados, ya sea una elección de gobernador. El procedimiento para seleccionar los candidatos también se deberá de asentar en el convenio de coalición. Se va a señalar en este convenio a qué partido pertenece cada candidato, es decir, el partido de origen. Y se va a señalar, se va a manifestar que todos los candidatos se van a sujetar al tope de gastos como un partido único. Es decir, no podríamos considerar diferentes topes considerando cada partido individual, porque entonces rebasarían en exceso el tope mínimo que se impusiera, sino se van a considerar como un solo partido al momento de rendición de cuentas y al momento de respetar el tope de gastos de campaña. También en este convenio de coalición se deberá de señalar los montos de las aportaciones que van a hacer cada partido político.
Como les comentaba, aquí en el estado de Veracruz hemos tenido de los 3 tipos de coaliciones. Tuvimos una coalición flexible integrada por el partido PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Partido Alternativa Veracruzana y el Partido Cardenista. En su convenio de coalición ellos determinaron que entre todos iban a postular un solo candidato para gobernador, pero en el caso de diputados, ellos acordaron que solamente en 13 distritos irían juntos. En los demás distritos, cada quien postularía a sus propios candidatos. Esa es una coalición flexible. Tuvimos coalición total en el proceso 2016-2017, por citar una, que fue la integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que se denominó Contigo el Cambio Sigue. Ellos fueron, como su nombre lo indica, fue una coalición total porque ellos postularon un solo candidato para gobernador y el resto de los municipios también iban juntos. En el pasado proceso, 2017-2018, tuvimos coalición parcial integrada por el Partido del Trabajo, Partido Morena y Encuentro Social, y la coalición se denominó Juntos Haremos Historia. Esta coalición fue parcial porque en algunos distritos cada partido asignaba a sus propios candidatos, registraba a sus propios candidatos. Ahora, las coaliciones, si es que se coaligan, y si no, los partidos políticos, como ya lo mencionamos, tienen el derecho, como organizaciones políticas reconocidas, de registrar candidatos en las elecciones. Aquí las fechas que se manejan nos las marca nuestro código electoral. Estas fechas se pueden mover un poco de acuerdo a los lineamientos que nos establezca el INE. En el caso de la elección de gobernador, el registro de candidatos se hará el 27 de marzo. Aquí es importante destacar que cada registro, dependiendo del tipo de elección, se va a hacer en un órgano distinto. Todos ante el OPLE, pero en uno de sus órganos distintos. En el caso de gobernador, se hará ante el Consejo General el 27 de marzo. Diputados locales de mayoría relativa se harán del 17 al 26 de abril. Y esto se hará ante los consejos distritales del propio OPLE. En el caso de los diputados locales de representación proporcional, se harán del 4 al 13 de mayo y este se hará ante el Consejo General, igual que en el caso de gobernador. Y finalmente, en el caso de los ediles, se hará del 16 al 25 de abril y esto se hará ante los consejos municipales. Una vez que los partidos o las coaliciones presentan sus registros de postulaciones, el OPLE tiene, en el caso de diputados y de gobernador, 3 días para revisar los requisitos. En el caso de ediles tiene 5. Se hace la revisión de requisitos. En el caso de que faltara algún documento, se le requiere a los partidos políticos que lo presenten. Ojo, aquí es bien importante señalar algo. Los registros solamente los pueden presentar, en el caso, partidos políticos. En el caso de candidatos independientes, bueno, ese es otro tema que se va a tratar más adelante, ahí es distinta la dinámica, pero en el caso que nosotros estamos viendo, solamente los partidos políticos pueden presentar los registros de sus candidatos. Es por ello que cuando el OPLE revisa y detecta que falta algún documento, se le requerirá directamente al partido político y será el partido político el que le requiera a su vez a su candidato para que presente la documentación que falta y estén en condiciones de subsanar dichas omisiones. Una vez que transcurre el periodo de la revisión, que son de 5 días en el caso de ayuntamientos, en el caso de ediles, que son de 3 días en el caso de diputados y gobernador, el OPLE sesionará. La sesión será para otorgar el registro a estos candidatos. Al día siguiente de la sesión, generalmente es cuando ya inician las campañas y entonces ya los candidatos podrán iniciar su campaña electoral. Estos candidatos, una vez que obtienen ya como tal su registro, obtienen también derechos.
Derechos que tienen por conducto de su partido y derechos que tienen como ellos, como tal, como candidatos. Derechos que tienen por conducto de su partido es acceso a financiamiento para sus campañas, es el dinero que el OPLE le otorga a los partidos para que estos puedan disponer durante el desarrollo de las campañas para los eventos y las actividades de sus candidatos. También van a disponer de tiempos en radio y televisión. Aquí igual, el INE es el único que puede distribuir los tiempos para radio y televisión. El INE dirá cuántos minutos le toca a cada partido o en su caso a las coaliciones, y entonces el partido se organizará con sus candidatos para hacerlo. Aquí algo importante es que el INE ha procurado que este tipo de propaganda, este tipo de spots que lleguen a hacer los candidatos, siempre respete la paridad, siempre respete la intervención y la participación de la mujer en los procesos electorales. Hace poco el INE elaboró la guía para medios de comunicación y partidos políticos, que es donde proporciona las bases o los lineamientos con lo cual los partidos, en este caso a través de sus candidatos, se deben de conducir en el desarrollo de los procesos electorales para no vulnerar el derecho de las mujeres. En este caso nosotros tenemos a través de la Dirección de Capacitación varias memorias que contienen estos lineamientos. Quien guste puede pasar al tribunal para pedir una de ellas y con gusto se les proporcionará. También otro de los derechos que tienen aquí los candidatos a través de sus partidos es nombrar representantes. Si estamos hablando de la elección de diputados, los representantes se nombrarán en los consejos distritales. Si estamos hablando de ediles, estos se harán en los consejos municipales. Y si estuviéramos hablando de la elección de gobernador, estos serán ante el Consejo General, todos del OPLE Veracruz. Derechos que tienen también los candidatos como tal, estaríamos hablando de derecho de autofinanciamiento, que es el dinero que ellos puedan aportar para el desarrollo de sus campañas, que deberá de estar sujeto a determinados límites que establece la propia ley. El derecho de réplica, que es cuando se sienten aludidos por alguna otra declaración que hiciera algún otro candidato, se les da el mismo derecho para replicar lo que le dijeron en el mismo horario, en el mismo espacio donde hubiesen hecho la declaración, donde él se sintió afectado, y la rendición de informes. La rendición de informes está relacionada con la rendición de cuentas, que es los informes anuales, trimestrales, de campaña y de pre-campaña que deben de presentar los candidatos ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que es para transparentar el uso que hicieron del recurso público que se les entregó a través del financiamiento público. Esto se en relación a la postulación de candidatos. Un tema que va de la mano con la postulación de candidatos es precisamente el tema de paridad. Con la reciente reforma del 2014, los partidos políticos tienen la obligación de postular candidatos 50-50, es decir, 50% de sus candidatos serán hombres y 50% de sus candidatos serán mujeres. El INE y también los OPLES tienen la facultad de rechazar el registro de las listas que presenten los candidatos si es que sus listas no cumplen con este número de 50-50. Los esfuerzos para garantizar la participación de las mujeres incluyen distintos mecanismos. Pueden ser fórmulas del mismo género, que estamos hablando que el propietario será, en su caso, mujer, la suplente deberá de ser mujer. Anteriormente se daba que el propietario, bueno, que en su caso registraban propietaria, mujer, suplente, hombre. Cuando ganaba esa fórmula, por determinados mecanismos, lograban que la mujer que era propietaria renunciara y el que subía al cargo era el suplente. Entonces ahí la fórmula que se había abanderado, encabezada por una mujer, no había tenido el resultado que se estaba buscando con estas medidas de paridad.
Posteriormente, otra medida, es que se implementó esta regla de las fórmulas del mismo género. Mujer, mujer, hombre, hombre. Propietario, hombre, suplente, hombre. Propietaria, mujer, suplente, mujer. Posteriormente también está implementado el mecanismo de alternancia en listas de representación proporcional. Es decir, si tu lista la encabeza una fórmula integrada por mujer, la siguiente será una fórmula integrada por hombre, la siguiente una fórmula integrada por mujer y así sucesivamente hasta concluir el número de la lista. Otra de las medidas que se implementó fue la de distritos perdedores. Anteriormente algunos partidos lo que venían manejando era en los distritos donde estaba comprobado que perdían, en esos distritos era donde abanderaban las fórmulas integradas por mujeres. Entonces, la ley de partidos establece una prohibición a esto y lo que dice es, no puedes postular mujeres en los distritos que tú sabes por la experiencia que estás destinado a perder. Debes de postular mujeres en los distritos donde esté comprobado que en otras elecciones has ganado. Estos tres mecanismos han contribuido a lograr el tema de la paridad. Sin embargo, en la elección pasada, la 2016-2017, Sala Superior del Tribunal Electoral fue más allá. Entonces, lo que nos dice Sala Superior es, si tú ves que con estos mecanismos que se van a implementar no logras la paridad y el género femenino se encuentra subrepresentado, lo que vas a hacer es poder mover las listas que te entregaron los partidos políticos. Como ya habíamos mencionado, los partidos políticos entregan sus listas para el caso de diputados de RP, para el caso de los regidores de RP. En este caso, esas listas eran inamovibles, es decir, cuando se empezaba a hacer la asignación, en el orden que el partido hubiera entregado la lista, en ese orden era como se iba asignando. Lo que Sala Superior dice es, a ver, no, si tú ves que con todo lo que se está implementando no se logra el 50-50, lo que vas a hacer es mover estas listas. Si empiezas a asignar y tienes en la lista un hombre, vas a brincarte esa fórmula hasta que tengas una fórmula de mujer. Y así sucesivamente hasta que logres completar la cuota que es 50-50. Esta sentencia nosotros la aplicamos como tribunal en el proceso electoral 2016-2017 cuando se trató de la asignación de las regidurías. Finalmente, el tema del financiamiento de los partidos políticos es un tema relevante que va de la mano con el de rendición de cuentas. El principio de financiamiento rige por la prevalencia del financiamiento público más que el privado. Esto en aras de garantizar que los partidos cuenten con los elementos necesarios para desempeñar sus actividades. Para acceder al financiamiento público, conforme a la reforma del 2014, los partidos nacionales y locales deberán de obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida. Anteriormente, el porcentaje era menor, era del 2% o del 5%. Con la reforma se elevó al 3%. La realidad de que sean los partidos que en verdad tienen representación en la sociedad los que puedan acceder al financiamiento público. Los partidos que hubieran obtenido su acreditación con fecha posterior a la última elección también tienen derecho a acceder al financiamiento público. En un principio hablábamos de los partidos que van a solicitar en este año su registro como las asociaciones, que van a solicitar su registro como partidos nuevos. Esos, si lograran constituirse como partido político local, también tendrán derecho al financiamiento público. Aquí las reglas van a variar de los partidos que ya tienen su registro como tal y los partidos de nueva creación. En el caso de los partidos que ya contaban con su registro,
se les asignará el financiamiento público para 3 clases de actividades. Actividades ordinarias permanentes, que son las que realizan los partidos todo el año. Actividades tendientes a la obtención del voto, que son las que realizan en los procesos electorales, en campañas específicas que van encaminadas a la educación y a la capacitación. En el caso de las actividades ordinarias permanentes, el OPLE, para calcular el financiamiento público que asignará por esta actividad, tendrá que calcular del total de ciudadanos inscritos en el padrón, con corte al 31 de julio del año anterior a la elección, el 65% del valor diario de la UMA. Y una vez que obtenga esa cantidad, lo que va a hacer va a entregar a los partidos registrados el 30% de forma igualitaria y el 70% de acuerdo a la votación que hubieran obtenido. En el caso de las actividades tendientes a la obtención del voto, que son para las campañas electorales, será el 50% del financiamiento que corresponde al partido por las actividades ordinarias. Y en el caso de las actividades específicas, solamente se les dará el 3% de las actividades ordinarias permanentes. En los 3 casos se asigna el 30% de forma igual a los partidos y el 70% dependiendo de la votación que hubieran obtenido. En el caso de los partidos de nueva creación, como les comentaba yo, hay una variación. Para las actividades ordinarias permanentes se les calculará el 2% del financiamiento total para las actividades ordinarias de los partidos que ya contaban con su registro. Las actividades tendientes a la obtención del voto será el 50% cuando son 3 elecciones. Estamos hablando que si es la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos, se les asignará el 50%. Si estamos hablando de una elección nada más, se les asignará el 30%. Por último, las actividades específicas participan únicamente de la parte que se distribuya de la forma igualitaria. Las actividades específicas solamente del 30% que se les da a los partidos con registro, de ahí se calculará para darles a los de nueva creación para sus actividades específicas. Este financiamiento público, como les comentaba, a través de la rendición de cuentas, a través de la entrega de los informes, es que la unidad de fiscalización del INE puede ir dándole un seguimiento puntual. Ahorita con la reforma del 2014 se logró que inmediatamente que se entregan los informes, la unidad de fiscalización entregue al Consejo General los resultados y el Consejo General emita los dictámenes correspondientes de rebase o no de tope de gastos de campaña. Anteriormente, este resultado de los gastos da muchísimos meses. Ahorita con la reforma se logró ir trabajando a la par. Entonces, en realidad, si se obtiene que rebasó tope de gastos de campaña, esto podría implicar una nulidad de elección, que es otro de los temas que se verá en las siguientes pláticas que tendremos con ustedes. Por nuestra parte, eso sería todo. Espero que esta charla sea de alguna utilidad para ustedes y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.